Bien, la clase pasada nosotros habíamos visto, ¿sí? Lo último que vimos en la clase fue el problema número 3 del trabajo práctico número 2, en donde eh, realizamos no solamente la tabla de frecuencias, sino que además explicamos cómo se interpretaban cada una de las medidas de tendencia central para una variable cuantitativa discreta agrupada sin intervalos. Hoy lo que vamos a ver es en el problema número 7 y esto que voy a explicar hoy día se va a entender cuando vaya a analizar, porque seguramente muchos van a copiar lo que les mandé, que es el problema número 8 resuelto, pero van a copiar sin entender. Entonces, con la explicación que yo les voy a dar hoy en el 7, y al final en el segundo video que se va a armar de 7 a 8, voy a comentar brevemente lo que resolví del problema 8 para que tengan una idea más o menos completa del desarrollo de los ejercicios, y con eso yo ya, con lo que explico hoy, los voy a habilitar a que ustedes puedan resolver cualquier ejercicio del trabajo práctico número 2, estadística descriptiva. Entonces arrancamos. El problema 7, fíjense en ustedes que deben tener sus apuntes. Yo acá tengo los míos ya, que me los pasaron los chicos de la voz, que muchas gracias. Dice: los ingresos diarios en pesos de 30 trabajadores informales seleccionados en un barrio con población de bajos ingresos son, y les dan una serie de datos que están desordenados, que son los que tenemos acá, ¿sí? Bien, nos piden el inciso A: definir y clasificar e indicar su escala de medición, que yo ya se los escribí ahí, que seguramente todos ya deben haberla sacado porque lo deben tener clarísimo esto. Si definimos la variable, decimos que serían los ingresos diarios en pesos de trabajadores informales. Si quieren hacerla más completa, escriben un poco más, en un barrio con una población de bajos ingresos. Si la clasificamos, decimos que es una variable cuantitativa continua y que tiene una escala de medición de razón. Para el punto B, les pide agrupar los datos en intervalos de clase, graficar el histograma de frecuencias absolutas e interpretar. Bien, vamos a ver eso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos los datos desordenados o datos así punteados, como lo que nos da el ejercicio, y tenemos que transformarlo en lo que ya ustedes van a ver ahí? Son datos agrupados en intervalos. Cuando no nos dan los datos agrupados, como lo que yo ya tengo acá, lo que hacemos es utilizar una formulita que se llama la fórmula de Sturges, que es la que les anoté acá. Esa fórmula sirve para que nosotros encontremos un valor K, que no es otra cosa la cantidad de intervalos que yo puedo considerar en función del tamaño de la muestra. Fíjense que esto tiene una relación directa con n, que no es otra cosa que el tamaño de la muestra. Entonces, para nuestro ejercicio, si nosotros calculamos el valor de K, para este ejercicio va a ser igual a 1 más 3,32 por el logaritmo. Cuando no tiene base el logaritmo, es el logaritmo de la tabla, o el logaritmo, perdón, de la calculadora, o el logaritmo decimal. Y en este caso n nos decía que eran 30 trabajadores, por lo que acá vamos a poner el valor 30, ¿sí? Si ustedes calculan ese valor, K les tendría que dar un valor decimal más o menos 5,90. Así. Ese valor de K nosotros siempre, y esto por favor anótenlo, resáltenlo, siempre lo vamos a redondear por exceso. O sea que si el valor de K me hubiese dado 5,2, de todas formas yo lo redondeo por exceso al entero más próximo, que en este caso K va a estar aproximado al 6. O sea que yo voy a tener que tener una cantidad de 6 intervalos en mi ejercicio, que si ustedes los ven, son los que yo tengo acá. ¿Sí? 6 en total, fíjense, en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 intervalos. Pero además, para nosotros poder trabajar de una manera
homogénea dentro de estos intervalos, tenemos que conocer también un nuevo concepto que les va a aparecer, que se llama A, o que es la amplitud, y que siempre va a ser una constante. Y esa amplitud se va a calcular a través del rango, medida que ya hemos visto, es una medida de dispersión, que ya la vimos en la clase pasada, que surge, nosotros dijimos que el rango era igual al X máximo menos el X mínimo, ¿se acuerdan? Bueno, lo mismo pasa acá. Entonces, si yo me fijo en mi conjunto de datos que me da el enunciado, sería que acá nosotros, entre todos esos datos, busquemos cuál es el mayor de todos esos valores y cuál es el menor de todos esos valores. Que para el caso de nuestro ejercicio, el valor menor es 196 y el X máximo es 475. Entonces yo voy a anotar eso, ya calculo acá el rango, va a ser 475 menos 196. ¿Qué les va a dar un resultado de, a ver si lo tengo anotado por acá, ya lo había anotado, 279. Entonces, el rango me va a dar igual a 279. Entonces, si yo resuelvo el valor de A, ya tengo el rango y ya tengo K, que lo calculé recién acá, con la fórmula de Sturges, entonces la amplitud va a ser igual a 279 sobre 6. Y fíjense en que yo les anoté ahí también que siempre también para la amplitud vamos a hacer un redondeo por exceso. Más allá de que nos dé 3, 2 o 9, siempre vamos a redondear al entero próximo. En este caso, A me da 46,5, que redondeado al entero próximo va a ser 47. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda de lo que hice? ¿O se entiende perfectamente? Respondan, por favor. Tienen ahí para comentar o hacerlo en forma verbal. Yo no como, no muerdo. Bien, hasta ahí se entiende. Perfecto. Listo, con esa información, con ese valor de K y con esa amplitud, nosotros estamos en condiciones de armar estos intervalos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que tener en cuenta el valor mínimo y el valor máximo, que eran 196 y 495. Entonces, vamos a tomar el primer valor mínimo, ese va a ser el primer extremo o límite inferior, como lo vamos a conocer, límite inferior de nuestro primer intervalo. A ese valor 196 le vamos a sumar nuestra amplitud, que dijimos que era 47. Sí, Camila, se graba la clase. 196 más 47 nos va a dar el resultado de nuestro límite superior, que en este caso va a ser 243. A su vez, ese valor que nosotros consideramos límite superior del primer intervalo se va a convertir, fíjense que lleva una continuidad y por eso hablamos de una variable cuantitativa continua. Este valor pasa a ser el límite inferior del segundo intervalo y el siguiente lo conseguimos sumando a este valor 47, que es la amplitud. Por eso decimos que la amplitud es una constante que siempre se va a repetir en todos y cada uno de esos 6 intervalos que nosotros tenemos que obtener. Por lo que me va a quedar entonces 290 más 47 me va a dar 337, 337 más 47 me va a dar 384, más 47, 431, que más 47 me va a dar 478. Y acá, el último valor, por lo general tendría que ser 475, que es nuestro X máximo, pero como estamos trabajando con valores redondeados, tanto en K como en la amplitud, nos va a dar por encima de ese valor, pero no está tan alejado de él. Ahora, ojo acá, que viene la explicación de por qué hacemos el redondeo por exceso.
Cuando nosotros redondeamos por exceso, lo hacemos con la finalidad de que nos pase esto y no nos pase lo siguiente, que si nosotros sumamos una amplitud de, por ejemplo, haber redondeado a 46, yo acá hubiese obtenido, en vez de 475, hubiese obtenido, por ejemplo, un 473. Entonces, eso me genera que uno de todos los 30 datos que yo tengo en análisis de mi variable quede afuera del estudio, porque ese 475 que yo tengo ahí, que me aparecen los datos del ejercicio, no lo voy a poder colocar en ninguno de los intervalos porque no aparece. Entonces, con el fin de que esa situación no nos pase, es que nosotros siempre vamos a hacer un redondeo por exceso para que siempre todos los datos queden adentro de cada uno de esos intervalos. Una vez que tenemos ya los 6 intervalos armados, lo que pasamos a hacer es un punteo para encontrar las frecuencias absolutas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar y empezar eso es lo que yo les digo, el punteo, tachar, redondear o marcar, y empiezo a buscar y digo, bueno, entre 196 y 243, ¿cuántos datos tengo que estén dentro de ese intervalo? Y ojo, ahí también otra aclaración, es que nosotros cuando vamos a considerar el valor, el último valor que está dado acá, en el límite superior de cada uno de esos intervalos, no se considera dentro de este intervalo, sino que pasa a pertenecer al intervalo siguiente, porque recuerden, esto lo han visto el año pasado y lo deben haber visto inclusive en la secundaria, que cuando nosotros tenemos un intervalo con corchete implica que contiene al número y que cuando está con paréntesis no lo contiene. Quiere decir que yo llego hasta el 242,9. El 243 no entra acá. Entra recién acá y el 290 no entra acá, entra al 289,9 y el 290 recién entra en el que sigue. Entonces, a la hora de contar los datos que tengo para ubicarlos en los correspondientes intervalos, esa pequeña cuestión la tengo que tener muy presente. Muy bien, corchete es un intervalo cerrado. Perfecto, Alfonso, gracias por la acotación. Paréntesis, intervalo abierto. Excelente. Bien, entonces, en función de eso, nosotros vamos a pasar a enumerar, a contar, perdón, los datos que tenemos, que son 30, y los vamos a ubicar en sus correspondientes intervalos, que en nuestro caso yo ya los tengo hechos a los efectos de poder simplificar un poco esta parte que no es tan complicada, y que yo obtuve 2 datos que están dentro del primer intervalo, 4 en el segundo, 10 en el tercero, 7, 5 y 2. Y la suma de esas frecuencias absolutas me da los 30 datos, que es el tamaño de la muestra con el que yo estoy trabajando esta variable. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O todo bien? Perfecto. Vamos a ver a continuación que hay una nueva columna que aparece en la tabla de frecuencias en datos agrupados con intervalos y que tiene esta designación que nosotros le llamamos X sub M, o por ahí he visto que en la información que les mandan los profes la trabajan como XY', ¿sí? Que no es otra cosa que la marca de clase. Ese X sub M que yo le pongo se llama marca de clase. Y la marca de clase no es otra cosa que un valor representativo del intervalo. Es decir, hablando en términos más entendibles,
vendría a ser el presidente de la clase. O sea, que ese presidente yo lo voy a obtener en forma democrática y voy a decir, ese x sub m va a ser igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. Quiere decir que yo lo que voy a hacer en cada uno de los intervalos que tengo, sumar el límite inferior y superior y a la suma de esos dos límites dividirla en 2, es decir, hacer la semisuma de ambos límites. Eso nos va a dar, y ahora se los copio, los siguientes resultados para la marca de clase de cada uno de los intervalos. Perdón el tanto movimiento, pero grabo y voy explicando al mismo tiempo y tengo los datos anotados acá en un ojito. Sería 219,5, 266,5, 313,5, 360,5, 407 y 454. Ahora anoto 407,5 y 454,5. Ahí. Entonces, vuelvo a repetir, ese valor, esa marca de clase, volvemos a decir, es el valor representativo del intervalo y nos va a servir a la hora de calcular cada una de las medidas de tendencia central, posición y dispersión, porque va a ser el valor con el que nosotros vamos a trabajar cada una de las fórmulas que tenemos en ese cuadrito que yo les mandé por fotos y que hoy voy a desarrollar. ¿Sí? Hasta ahí se entendió perfecto la marca de clase, se entendió la frecuencia absoluta, cómo crear los intervalos. Buenísimo. Luego ya vienen las columnas que nosotros ya conocemos, que sabemos que son las relativas, las frecuencias relativas, las relativas porcentuales, que ya sabemos que surgen de dividir cada una de las frecuencias absolutas por el tamaño de la muestra y que esa suma total de esa frecuencia relativa me tiene que dar 1 y de las relativas porcentuales me da 100 y las correspondientes frecuencias acumuladas menor que de cada una de esas tres frecuencias, absolutas relativas y relativas porcentuales. En eso no me detengo a desarrollar porque ya lo vimos la clase pasada con en variables cuantitativas discretas y es lo mismo para las variables cuantitativas continuas. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es la gráfica. Brevemente, si yo observo la gráfica del histograma, yo ahí nos pedía creo que el histograma para las frecuencias absolutas, lo único que hice fue trabajar los intervalos en el eje de las X y las frecuencias absolutas en el eje de las Y, trabajé con una escala de 2. Una aclaración que acá también hago, que me preguntaron mucho por WhatsApp hoy día, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos en un valor que no es continuo al cero, es decir, no hacemos 1, 2, 3, 4 y recién por allá a media hoja, medio metro de hoja más, llegamos al 196? A los efectos de poder trabajar en hoja, que es una unidad de medida un poco más corta que las medidas que trabajamos habitualmente en estadística, lo que se hace es romper el eje, se dice, o quebrar el eje. Simplemente hacemos unas liñitas en donde mostramos que hacemos una partición del eje y partimos a partir del primer valor que nos da el ejercicio, que en este caso fue 196 para mí. Es simplemente romper. Si hacemos lo mismo para el caso del eje de las Y, comenzamos en un valor alto, como por ejemplo 50, también tendría que romper el eje haciéndole dos rayitas ahí al costado, nada más. Y luego se continúa graficando como ustedes ya conocen. Bien, este histograma nosotros lo trabajamos, bueno, les decía, hice una escala de 2 en 2, utilicé las frecuencias absolutas porque era lo que me pedía el enunciado, o sea que trabajé con la primera columna,
y obtuve que el primer intervalo tenía 2, el segundo 4, el tercero 10, el quinto intervalo estaba en 5, el cuarto en 7, perdón, el cuarto en 5 y el último intervalo que tenía 2, que era la misma frecuencia que el primer intervalo. Si además en ese histograma nosotros queremos graficar el polígono de frecuencia, basta con marcar el punto medio de cada una de esas barras que yo tengo ahí pegaditas y las uno, ¿sí? Formando lo que ustedes ya conocen como polígono de frecuencias, ¿sí? Ese sería básicamente el gráfico que les está pidiendo que ustedes realicen en uno de los incisos del trabajo del problema 7. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos bien, bien. Todos, porque me responde uno solo, respondan por lo menos otros 2 o 3 más. Quiero saber que todos me digan que entendieron, porque si no, volvemos a repetir, no tengo problema. Sí, hasta ahí sí. Bien, Enzo, se corta el gráfico porque imagínate que vos tengas que hacer un eje en donde empecés desde 0 y nosotros estamos trabajando en escalas, y yo te diga, bueno, si voy a trabajar en escalas, tendría que trabajar en escalas de 20, de 40 o 50, o si quiero de 100 en 100, pero imagínate que los gráficos acá trabajan en escalas de 47 en 47, entonces, porque la amplitud es esa, entonces yo tendría que comenzar mi escala acá de 47 en 47, pero si yo hago eso, Enzo, lo que me va a pasar es que voy a llegar al final de mi hoja, que no tiene más que 20 o 25 centímetros, y me va a faltar espacio. Y entonces vos vas a tener más o menos esta gráfica en tu hoja. Y tu gráfico va a estar dado por acá, si es que no es más, o vas a tener que yapar la hoja. Entonces, a los efectos de no hacer eso, porque se nos complica mucho, porque no tenemos una hoja que sea métrica, lo que se hace es cortar el eje. Entonces yo lo que hago es, digo, bueno, listo, corto el eje y hago como que todo esto viene para acá y arranco ahí. Simplemente con el fin de que se entienda de que nosotros estamos partiendo de un valor, pero simplemente con un corte de eje para que no quede todo así alejado y el gráfico allá al final, al costado de la hoja. Es solamente a los efectos de prolijidad, porque nosotros trabajamos en espacios reducidos a la hora de realizar un dibujo gráfico en hojas cuadriculadas de estudio. Nada más que por eso. ¿Está claro ahora? Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Bien, para la media aritmética, mi fórmula, según la que tienen ustedes en el cuadrito, es la sumatoria de I a N con los valores de X por FI. Que cuando nosotros vimos en variables cuantitativas discretas, este valor era X sub I, ¿se acuerdan? El valor de la variable. Pero ahora, en variables cuantitativas continuas, ese valor no nos sirve porque nosotros no tenemos un X sub I único, tenemos un intervalo allá. Entonces, como tenemos un intervalo, no podemos trabajar con todos los valores que tiene cada intervalo, y para ello utilizamos ese valor representativo que habíamos calculado para cada uno de ellos, o sea, ese presidente del intervalo. Entonces, ahí va a cambiar la fórmula solamente en esa partecita y va a ser dividido n. Entonces, con el fin de que simplifiquemos la sumatoria acá en forma horizontal, yo esa parte, ese numerador de la media aritmética, lo puse acá en una columnita en la tabla de frecuencias para poder realizarlo de manera más
simplificada y prolija para a los fines de conseguir el valor de la suma de forma más rápida. Y esos valores, ahora se los voy a copiar, serían los siguientes. $4.39 $1.066, 3.135. 1.066, 3.135, 2.523,5, 2.037,5 y el último 909. La suma total me da 10.110. Ahí. Vuelvo a repetir, simplemente multiplico la marca de clase por cada una de las frecuencias que yo tengo. Entonces acá, si yo vuelvo a la tabla de frecuencias, es que tenga que hacer 2 por 219,5, 4 por 266,5 y obtengo 1066, 10 por 313,5 y obtengo 3135, y hago lo mismo con cada uno de los valores que me restan de las frecuencias absolutas por la marca de clase. Obtengo este valor que va a ir en el numerador de mi media aritmética, 10.110, y lo divido por el tamaño de la muestra, que dijimos que es 30. Y eso me da 337, creo que exacto. ¿Sí? ¿Y cuál sería la interpretación? ¿Qué es lo que diríamos? Que en promedio, ya nosotros habíamos visto las interpretaciones en la clase pasada, pero si tengo que repetirlo, digo, es en promedio los ingresos en pesos de trabajadores de informales de un barrio con ingresos bajos es de 337 pesos. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahí? Esta es una de las más fáciles porque es muy similar a las anteriores fórmulas que hemos visto en la clase pasada, salvo por ese valor que cambia, que sería la marca de clase. ¿Dudas hasta ahí o pasamos a la siguiente medida? Ok. Vamos entonces a la mediana. Y la mediana me da una formulita que les dice límite inferior más n sobre 2 menos f j menos 1 sobre f sub j por a. Algo así. Y ustedes me dicen chino básico. No, es simple y sencillo. Yo recién, al comenzar, cuando empezamos a desarrollar los intervalos de clase de este ejercicio, dijimos que el intervalo tiene dos extremos. Uno de ellos es el límite inferior y el otro el límite superior. Y acá nos está pidiendo simplemente eso. Pero bueno, yo digo, ¿y qué hago? ¿Cuál de todos los límites inferiores que yo tengo ahí? Porque tengo 6 intervalos, por lo tanto tengo 6 límites inferiores. ¿Cuál de todos ellos aplico? Y hago, para poder saber cuál de esos límites voy a aplicar, antes de poder resolver esta fórmula, lo primero que busco es lo que ya hemos hecho clases pasadas, que es buscar la posición de la mediana. Y para buscar la posición trabajamos con n sobre 2, que en este caso va a ser 30 dividido 2, que va a ser igual a 15, y ese valor dijimos que lo teníamos que buscar, cuando buscamos la posición, lo buscábamos en las frecuencias acumuladas absolutas menor que. O sea que yo ahora este valor, me voy a la tabla,
Me vengo acá a la tabla en las frecuencias acumuladas y me fijo y encuentro que el valor que contiene al 15 es este y por lo tanto voy a trabajar con este intervalo. O sea que mi mediana se va a desarrollar a partir de esa fila que yo tengo ahí. ¿Está claro? Bien, entonces a partir de esa fila yo digo, bien, en este intervalo, ¿quién es el límite inferior? El límite inferior es 2,90 y el límite superior es 3,37. A mí me interesa conocer simplemente esto. 290, vamos colocando. Para mi fórmula, la mediana va a ser igual a límite inferior 2,90. N sobre 2, ya lo habíamos calculado, es el valor que tengo acá. ¿Sí? Coloco 15 menos F de J, F mayúscula J menos 1. Ese símbolo o esa nomenclatura, perdón, pasó una moto ahí recién, esa parte de la fórmula o ese término de la fórmula no es otra cosa que la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada del intervalo. Entonces, si yo voy a la parte de la columna de las frecuencias acumuladas, dijimos que esta es la frecuencia del intervalo porque vamos a trabajar con este intervalo. La frecuencia anterior acumulada vendría a ser ese valor que está ahí arriba, que es 6, que lo coloco acá. Sobre la amplitud, nosotros ya la conocíamos, vamos a ponerla, la hemos encontrado por acá, y si no la sacamos por diferencia en cualquiera de los intervalos, haciendo límite superior menos inferior, es igual a 47, que dijimos que siempre va a ser una constante, por lo tanto ese valor se va a repetir en todas las fórmulas que tengamos amplitud como uno de los factores de la fórmula. Entonces 47, y me queda ver este denominador de la fórmula, que es F minúscula sub J, que no es otra cosa que la frecuencia absoluta del intervalo. O sea que si yo me voy, volvemos al intervalo, ahora no me fijo en las frecuencias acumuladas, sino en las frecuencias absolutas, y el valor que yo tengo en las frecuencias absolutas para el intervalo en el que voy a calcular la mediana, me dice que es 10. Entonces, ese valor coloco acá abajo. Ya nada más me queda resolver 290 más 9 décimos por 47, multiplico, divido, y me va a dar que mi valor de la mediana es igual, ya les digo, 332,30 a 332,30. ¿Hasta ahí alguna duda de dónde salieron cada uno de los valores, cada uno de los términos para resolver la mediana? Me dicen, lo vuelvo a explicar, no tengo inconveniente. Hablen ahora. ¿El 10 de dónde sale? Ok. Gus, el 10, fijémonos, dice frecuencia absoluta del intervalo. Si acá yo estaba trabajando con las frecuencias acumuladas, porque la F mayúscula son para las acumuladas, la F minúscula es para las frecuencias absolutas. Y esa J implica que es del intervalo en el que estamos calculando la mediana. O sea, que si yo voy dentro de todas las frecuencias absolutas que yo tengo, yo me voy a centrar en aquel que marqué que iba a ser mi intervalo en donde encontrar la mediana. Y la frecuencia absoluta para ese intervalo dijimos que es 10. Entonces de ahí saco ese valor para colocarlo en el denominador de mi fórmula de mediana. ¿Ahora se entendió? Perfecto. ¿Alguna otra duda? No, hasta ahora no. ¿Cómo? Hasta ahora no. Perfecto. Va bien, vamos bien. Buenísimo, vamos bien. Entonces ya tenemos media
y mediana. Vamos a ver la moda. Para moda me voy a ir acá arriba. Moda me dice que es límite inferior más D sub 1 más D sub 2, no, perdón, D sub 1 era acá, sobre D sub 1 más D sub 2, así creo que era, por la amplitud. Si no me equivoco, y déjenme que controle antes de decir macanas, sí, ahí está. D sub 1, D sub 1 y D sub 2, y la amplitud. Bien, de esta fórmula que trabajamos para moda en intervalos, permítanme un segundito, se me empañó la cámara, voy a limpiarla. Ahora sí estamos. A ver, ahí está. Para la moda, fíjense que tenemos ahí dos valores que no conocemos, que son D sub 1 y D sub 2. Límite inferior y amplitud ya las conocemos y no es complicado. D sub 1 no es otra cosa que la frecuencia del intervalo, vamos a llamar frecuencia absoluta F sub J, menos la frecuencia absoluta anterior. Y D sub 2 va a ser igual a la frecuencia absoluta del intervalo modal, se dice, menos la frecuencia absoluta posterior. Y ya me van a decir qué es eso, ya lo vemos ahora en el gráfico. Primero que nada vamos a identificar cuál de todos esos intervalos que tenemos en nuestra tabla de frecuencia vamos a utilizar para encontrar o para aplicar esa fórmula de moda. Entonces, lo que voy a hacer es preguntarles a continuación a ustedes que me respondan lo siguiente. ¿Qué era la moda? A ver, si se acuerdan, si han visto mis clases, si han estado resolviendo. ¿Qué es la moda? Según lo que yo les dije, no les pido la definición, esa técnica que vieron en clases con los profesores, ni que vieron en los libros, ni nada por el estilo. ¿Qué habíamos dicho nosotros en la clase pasada? ¿Qué es la moda? Respondan, chicos, por favor. Son 32. Dos, aunque sea, respondan. El valor más frecuente, la variable que más se repite, es el valor con mayor frecuencia. Todas excelentes. Bien, entonces, si es el valor de la frecuencia que más se repite con mayor frecuencia, o es la variable que más se repite, decíamos que nos teníamos que fijar en la columna de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, ¿cuál de todos esos intervalos tiene la mayor frecuencia? El 10, excelente, Alfo. O sea que nosotros acá vamos a trabajar coincidentemente, no siempre pasa, ojo ahí, la moda también se va a trabajar sobre este intervalo que tenemos acá, ¿sí? Que ahora ha sido una coincidencia de que pase, pero que no siempre pasa. ¿Está claro? Entonces ya podemos decir que nosotros vamos a trabajar con el límite inferior de este intervalo, la amplitud ya la conocemos, es 47, y ahora vamos a trabajar con esta columna, que son las frecuencias absolutas del intervalo. Y necesito saber que esta es la frecuencia del intervalo modal, y la frecuencia anterior es esta de acá, o sea que esta es f sub j menos 1, y la frecuencia posterior que va a ser la f sub j más 1, que no es otra cosa que lo que yo les anoté para las formulitas primero de D sub 1 y de D sub 2 que están acá, ¿sí? Entonces, D sub 1 va a ser F sub J, que nosotros dijimos que era 10,
menos f sub j menos 1, vamos a ir de nuevo al cuadro, j menos 1 es 4 y j más 1 es 7. Entonces voy a colocar 10 menos 4 y 10 menos 7. Y resuelvo, 10 menos 4 es 6 y 10 menos 7 es 3. Esos valores son los que yo voy a colocar en mi fórmula de moda que tenemos acá. Entonces, moda va a ser igual, límite inferior, dijimos que es 290, más d sub 1, ya lo conocemos, vale 6, abajo d sub 1 más d sub 2, que sería 6 más 3, y la amplitud que dijimos que es una constante y que la tenemos ya, que es 47. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, basta con que resolvamos y encontremos que el valor de la moda para nuestro ejercicio va a ser igual a 321,33. Fíjense si les da eso, por favor. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda de dónde salió cada uno de esos valores? ¿O se entendió todo? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, ya tenemos el cálculo de la moda. No hago la interpretación, porque ya las interpretaciones la hemos visto en la clase pasada y acá se repiten. Vamos a decir que el valor que tiene mayor frecuencia o el valor que más se repite es 321,33, que vendría a ser pesos, ¿sí? O el precio que más se repite es de 321,33 para el caso de nuestra variable. Y en el caso de la mediana, vamos a decir que el 50% de los datos tiene 332,30 de ingresos diarios en pesos o más, perdón, o menos, y el otro 50% de los ingresos diarios en pesos es de 332,30 o más, ¿sí? De todas maneras, si tienen alguna duda en la interpretación, ven la clase pasada y ahí van a poder entender, pero sigue siendo lo mismo. ¿Está claro? Bien, hasta ahí hemos calculado las 3 medidas de tendencia central que nos pide el ejercicio en este momento. ¿Sí? Nos está faltando ver algo que he visto ahí que les pedí además, que es calcular gráficamente la moda. Y ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos eso, profe? Bien, vamos a ir al gráfico del histograma, ¿sí? Y vamos a ver, dijimos que gráficamente nosotros vamos a reconocer cuál de todos esos intervalos que yo tengo o esas barras que tengo ahí pegaditas comprendería o sería, en este caso, el intervalo modal. Dijimos que nuestro intervalo modal, si venimos a la parte analítica, estaba en 290, 337. Entonces, si yo busco ese intervalo en el gráfico, yo sé que mi moda tiene que estar entre estos dos valores, o sea, en esa barra dentro del histograma que es la más alta, ¿sí? Y para encontrar la moda, lo que hago es unir los extremos de cada uno de ellos. Fíjense en lo que voy a hacer. El vértice que tengo de acá, de la barra anterior, que está pegadita a esta, la marco, y marco el vértice de la barra de acá. Esos dos vértices los voy a unir. Más o menos, bueno, ustedes con regla les va a parecer perfecto. Y a continuación voy a borrar un ratito lo que es el polígono de frecuencia para que no se confundan. ¿Sí? Ahí. Y a continuación hago lo mismo con los otros dos vértices. El vértice de acá con el vértice de acá. 1. La intersección de ellos, hago líneas punteadas, va a ser el valor de la moda que dijimos que era
analíticamente 321,33 y si yo me fijo, sí, está un poquito más cerca del 337 que del 290. Y entonces yo digo, ese es la moda, gráficamente. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí? ¡Pah! Le abrí una caja de Pandora, creo yo ahí. ¿O sabían hacerlo? Bien. Así se calcula gráficamente la moda en datos agrupados con intervalos. ¿Sí? Bueno, si no lo sabían, ahora ya lo saben y ya lo pueden hacer para cualquier ejercicio en que les pida. El cálculo gráfico, y bueno, si ustedes comparan con el cálculo analítico, más o menos están coincidiendo en que el valor está por ese lado, 320, 321,33. ¿Está? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el ejercicio. Ya hemos calculado entonces, hemos definido la variable, agrupado en clases de intervalo y graficado el histograma. Hemos hecho la tabla de frecuencias, que es el punto C. En el punto D hemos calculado la media, la mediana, la moda, y ya hemos hecho la interpretación ya verbalmente, y ustedes ya la tendrían que escribir. Y el punto E, que es encontrar gráficamente la moda e interpretar, que bueno, la interpretación es la misma que cuando interpretan la moda analítica, pero que ya gráficamente la tienen ahí a el cálculo de la moda gráfica. Nos piden ahora calcular los percentiles, el percentil 75 y el decil 5, calcular desvío estándar, rango, construir diagrama y, bien, todo lo demás. Ok, vamos a hacer, primero vamos a calcular los cuartiles y a partir de ahí vamos a calcular los percentiles, que es idem a los cuartiles, nada más que vamos a modificar un poquito la fórmula en función de la cantidad de partes en las que se divide en cuartiles, percentiles y deciles, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver eso ahora. Entonces, punto F. Hasta acá, para antes de arrancar, me dicen si tienen alguna duda, repito, y si no, borro y comienzo con cuartiles, medidas de posición, que son cuartiles, deciles y percentiles. A ver. ¿Dudas hasta acá, no? ¿Todo bien? Bien, ¿cuál es la primera parte? ¿Esto de acá me decís? Igual, Fernando, no te preocupes que la clase está siendo grabada, así que después la van a subir para que puedas ver toda esa primera parte. Ahí está la amplitud. Listo. Bueno, ¿nada más? ¿Ninguna otra duda o otra petición? Ok, me encanta que se escuche. ¿Nada más? Listo. Vamos a partir con las medidas de posición. Y para ello voy a borrar todo esto de acá. Cuartiles, percentiles y deciles. Bien, veamos la fórmula. Cuartil 1, cuartil 3, y después vamos a analizar el percentil, creo que nos decía, perdón, percentil 75 y el decil número 5, ¿sí? Ok.
Y usted me dice, no tengo la fórmula, son la misma, ya van a ver. Bien, para los cuartiles, en datos agrupados con intervalos, decimos que es igual al límite inferior más n sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia del intervalo por la amplitud. O sea, fíjense en que la fórmula de los cuartiles no modifica, salvo en esta parte, de lo que es la fórmula de la mediana. ¿Sí? Es todo igual, salvo eso que les acabo de redondear. Y entre cuartil 1 y cuartil 3, lo único que modifica es eso. Para cuartil 3 va a ser límite inferior más 3/4 de n menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. ¿Está? Y para el caso del percentil 75 y decil 5, fíjense en que hacemos lo mismo. Límite inferior más 75. Recuerden que los percentiles dividen al grupo de datos o al tamaño de la muestra en 100 partes iguales, o sea que va a ser 75 sobre 100 por n menos f de j menos 1, es decir, la frecuencia acumulada anterior, por la frecuencia del intervalo, la frecuencia del intervalo por la amplitud. Y para el caso del decil 5, los deciles dividen al tamaño de la muestra en 10, o sea que va a ser límite inferior más 5 sobre 10 por n menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia del intervalo por la amplitud. Y si ustedes se fijan en el percentil 75 y simplifican esta fracción, ¿a qué es igual 75 sobre 100? A ver, matemática de primer año, de segundo año. Bien, 3/4. 0,25. Y 3/4, si ustedes se fijan, ya lo tenemos en ¿dónde? En cuartil 3. Por lo tanto, sería que cuartil 3 va a coincidir con el percentil 75. O sea que en vez de calcular 0,75, bien, Alfonso, no 0,25, ok. O sea que en vez de calcular 2 veces, yo simplemente tengo que calcular 1. O este, y encuentro lo mismo porque fíjense en que las fórmulas son exactamente iguales, así que con que calcule una de ellas ya calculo las dos. ¿Está? Y si hacemos lo mismo para el decil 5, simplifico la fracción 5 décimos a qué es igual. Acá. ¿A qué sería igual el decil 5? A ver. Un medio, ok, un medio. ¿Y un medio? ¿Cuál de todas las medidas de posición o de tendencia trabajaba con un medio ahí en la fórmula? Que no está anotado acá, que ya lo borré. Cuartil 2 o la mediana. O sea que esto va a ser igual a cuartil 2 y va a ser igual, en este caso, a la mediana. ¿Está claro? Así que en vez de calcular 4, simplemente calculo 2 y con eso ya tengo todos los datos que me pide el ejercicio. Vamos a ver entonces el cálculo de cuartil 1 y cuartil 3, que son los que por lo general vamos a siempre estar trabajando, porque si nos piden diagrama de caja, son aquellos que vamos a necesitar para poder realizarlos. Entonces me voy acá abajo y voy a trabajar con cuartil 1 y cuartil 3. Entonces, para cuartil 1 y para cuartil 3. Vamos a buscar, primero que nada, ¿qué hacíamos para buscar los cuartiles? Hacemos lo mismo que hicimos para la mediana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Buscar qué? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué fue lo que buscamos primero en la mediana? Porque fíjense en que tenemos 6 intervalos y primero yo tengo que conocer
en cuál de esos 6 intervalos voy a aplicar la fórmula de cuartil 1 y en cuál de esos 6 intervalos voy a aplicar la fórmula de cuartil 3. Entonces, ¿qué es lo primero que busco? Busco la posición, ¿sí? Para que, por favor, no estén dormidos, no me habrán dejado ahí prendido y se han ido a dormir una siesta porque los mato. Bien, la posición n sobre 4 para el cuartil 1 y 3/4 o 3n sobre 4 si quieren para cuartil 2, que para nuestro caso dijimos que n es 30, o sea que tenemos que hacer 30 sobre 4, es decir, 7,5, y 3/4 de n, que sería 3 por 30, o 3 por 4 así, y nos va a quedar 15, 22,5. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Bien, 22,5. ¿Y esos valores en dónde los buscamos? En las frecuencias acumuladas menor que. Entonces nos vamos a la columna de las frecuencias acumuladas menor que y vamos a decir que para cuartil 1 tenemos que buscar el valor que contenga el 7,5 y que en este caso fíjense en que va a ser este de acá, o sea que va a coincidir el cuartil 1 de nuevo, no siempre pasa, pero va a coincidir con mediana y con moda en este caso, que lo vamos a tomar en este intervalo o en este intervalo. ¿En cuál lo tomaríamos? A ver. Y chicos, ¿en cuál? Bien, en el 23. O sea que el cuartil 3 va a estar dado acá, ¿sí? En el de 23. Perfecto. Bien, entonces vamos a trabajar con los datos de esas fórmulas. Cuartil 1. Cuartil 1 me dice el límite inferior. Sacamos 290 más. Acá va a ser 7,5 menos, si me fijo, la frecuencia acumulada anterior dijimos que era 6, la frecuencia del intervalo, la frecuencia absoluta es 10 y la amplitud es 47. Y para el cuartil 3 dijimos que trabajamos con este intervalo que va a ser 337, límite inferior, más la posición, ya la teníamos, era 22,5, menos, vamos a ir al valor que teníamos, 23, el anterior va a ser 16, la frecuencia absoluta del intervalo, me voy a este intervalo y su frecuencia absoluta es 7, y la amplitud que dijimos una constante que es 47, ¿sí? Listo, les dejo para que ustedes cuando volvamos, vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Cuando vuelvan me dicen los resultados.